de técnicas de procesamiento, que era la descomposición empírica de modos, la MD, y la SWT. ¿Estoy en lo correcto? No hemos visto todavía alguna mejora a alguna de las técnicas, ¿verdad? No, profe. Buenos Buenos días. días. Perfecto, muy bien. Excelente. Entonces, bueno, como les decía, vamos a ver ahora sí una de las mejoras de las técnicas y con esto damos pie justamente a que el día jueves veamos ya de manera presencial, vemos algo más, una práctica que espero que sea un poco más interesante en cuanto al sentido de trabajar otras señales específicamente. Entonces, bueno, déjenme, estaba yo aquí abriendo la presentación y les voy a presentar mi pantalla. Avísenme, por favor, si se ve mi pantalla. Según yo, ahí ya se está viendo. Sí, profe. Ya está. Perfecto. Entonces, ya está cargando el PowerPoint, ¿eh? Aquí está. Bueno, entonces, haciendo un breve resumen de todo lo que estábamos viendo de la MD, nos dimos cuenta que la técnica lo podemos dividir sus características en 4 puntos principales. La primera es que la técnica tiene un sentido local, es decir, saca una sola componente de la señal a la vez. Saca primero las de mayor frecuencia, pero solamente saca una componente a la vez. En segundo lugar, es adaptiva, ¿sí? ¿Por qué es adaptiva? Bueno, porque tomando en cuenta que el proceso de cernido es aquel que, pues, usando los máximos y los mínimos, detecta las componentes, esas componentes, pues, se detectan, recordarán, en función de sus valores máximos y de sus valores mínimos. Entonces, estas características obviamente cambian de señal a señal. Por obvias razones, pues, vamos a decir que es adaptiva. Tiene un modelo matemático, ¿sí? Bueno, Juancho, no tiene un modelo matemático sobre la señal. Nada más se asume que una oscilación que se encuentra es una componente de la señal. Esa simplicidad, pues, le permite ser bastante práctica, bastante sencilla si trabajáramos en su implementación, pero nos costaría algo de trabajo eh, trabajar con señales que ya nos dimos cuenta, algunas señales particulares que generan cierta problemática. Y también tiene una característica que es la multiresolución, ¿sí? Esta multiresolución implica que nosotros encontramos una sola componente de la señal, pero de manera secuencial. Otra vez encontramos la de más alto valor de frecuencia hacia la de menos frecuencia. Entonces, estas 4 características son, como lo hemos visto hasta ahorita, algo bastante deseable. Pero ya nos dimos cuenta que si la señal tiene frecuencias muy cercanas entre sí, pues vamos a tener el problema de la mezcla de modos. O si tiene mucho ruido, una cantidad bastante interesante en cuanto al ruido que tenga, también nos genera eso un problema. Entonces, la palabra o la pregunta para todo esto es, ¿y qué puedo hacer yo? ¿O qué se puede hacer de tal manera que se pueda mitigar un poquito esta problemática y ver si, sin ocupar una técnica un poco más pesada computacionalmente, como fue la SWT, cómo puedo yo mitigar estos problemas para obtener un resultado más razonable? Y para esto la AMD propone o tiene dos técnicas interesantes, ¿sí? Una que se llama descomposición, bueno, dos propuestas, perdón, que se llama descomposición empírica de modos por conjuntos o, por sus siglas en inglés, Ensemble Empirical Mode Decomposition. Y bueno, esta técnica tiene como idea principal o como idea base, como decíamos, pues reducir la mezcla de modos, tomando en cuenta, perdón, dos escenarios, ¿sí? Yo aquí les haré la pregunta.
espero que se acuerden todavía de su clase de probabilidad estadística, si no, no hay problema. Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan qué pasaba cuando nosotros promediábamos una señal con ruido, gaussiano o distribución normal? O sea, ¿qué pasa cuando uno o qué característica tiene cuando uno promedia una variable que sigue una distribución normal o gaussiana? No sé si se acuerdan de ese punto. No, profe, yo no me acuerdo. No se preocupen. Cuando tenemos una variable que sigue una distribución normal, si nosotros promediamos, ¿sí? Al final vamos a tender a tener un valor hacia cero. Entonces, cuando el ruido sigue una distribución gaussiana, justamente como el promedio hace que el valor de esa variable tienda a cero, pues si yo promedio varias veces las IMFs, al final voy a promediar, perdón, pues va a tender a cero, ¿no? Entonces, esa es la idea principal de tomar ese valor. Ahora, la parte interesante de esto consiste en, bueno, está bien, ya entendí o ya sé que si agrego ruido gaussiano y lo promedio muchas veces, pues voy a tener voy a tender a quitarlo de la señal en pocas palabras. Bueno, entonces a esto yo voy a agregar una cantidad de ruido. ¿Cómo lo voy a agregar? Ahorita vamos a ver, bueno, ahorita el jueves vemos qué parte del código nos pide nos pide esto, perdón. Pero agregamos una cantidad de ruido en una proporción no controlada, pero al menos sí que sea constante. Y usamos la AMD para encontrar los modos, ¿sí? Y de este procedimiento de agregar un ruido controlado y usar la AMD para descomponer la señal, lo vamos a ocupar tantas veces sea necesaria. Y al final vamos a promediar. ¿Cuántas veces va a ser esto? Bueno, la técnica o la regla dice que por lo menos tiene que ser algunos cientos de veces, perdón. O sea, puede ser desde 100 hasta 1000. Va a depender de tres cosas. Uno, ¿qué tan ruidosa sea la señal? Dos, ¿qué tantas componentes se encuentran? Y tres, y es la parte principal, es qué tan, eh, qué tantos recursos tengo en mi computadora. Si la computadora está ya un poquito saturada y nada más tengo, por ejemplo, hablando que tenemos 64 bits en el sistema operativo, 8 gigabytes, y a lo mejor ahí voy a tener algún problema porque si lo promedio muchas veces, pues a lo mejor va a requerir o se va a tardar mucho en ejecutar. Y comparado, por ejemplo, a una computadora que pueda tener 32 gigas de memoria RAM y bueno, pues que esté sobradón del procesador. Bueno, ahí, reitero, va a depender. Podemos ejecutar quizá más veces promediado. Entonces, pero les digo, el valor mínimo va a estar entre 100 veces que agreguemos el ruido y MD y al final promediamos hasta 1000 veces. Entonces, esta técnica, bueno, esta Ensemble Empirical Mode Composition, pues si lo hacemos ya, si me permiten resumirlo, en función de un diagrama de flujo, perdón, en función de un diagrama a bloques, sería lo que tendríamos de esta manera, ¿no? Entonces tenemos mi señal original. Ay, perdón, aquí déjenme un cursor, aquí está. Tengo mi señal original y esto lo voy a repetir tantas veces yo quiera. Agrego el ruido, encuentro la componente, encuentro la MD y tengo la componente. Al final de esta componente la voy a promediar. Entonces, esto va a tener, sí va a tener una ventaja. Esa principal ventaja es, como les decía, si la señal tiene un ruido gaussiano, pues va a ser una herramienta bastante efectiva para poderlo quitar. Seguimos respetando la idea de la MD. No hay un modelo matemático de la señal. Eso es bueno. Ahora, ¿qué desventajas voy a tener como principales problemáticas o principales áreas de oportunidad? Son tres básicas. La primera es, si yo promedio n veces, pues eso va, como decía, les va a costar tiempo. Y si promedio n veces por 2 o 2n veces,
pues se va a tardar por lo menos el doble de tiempo. Entonces, eso es algo que en ocasiones, reitero, las capacidades técnicas de las computadoras pueden limitarme. Dos, si sigo teniendo frecuencias muy cercanas entre sí, ¿sí? Por más que haga el promediado, muy probablemente voy a seguir teniendo el modo de mixing. Y eso es algo que, por la naturaleza de la técnica, va a estar complicado de que lo evite. Minimizarlo, a lo mejor más, porque pues como estoy ejecutando más veces esto en alguna vez, a lo mejor latino a la distribución exacta. Pero, pues como todo es una probabilidad, porque estamos hablando ahorita de ruido. Y punto número 3 es que si la señal no tiene ruido blanco, hay otros tipos de ruido, como les decía, que era el ruido que se llama flicker. Sí, el flicker no es otra cosa más que la contaminación de la señal por un problema eléctrico y no a la frecuencia de 60 Hz. Quizá ahorita ustedes bueno, a lo mejor se los llegaron a platicar Arturo en ingeniería clínica, pero por ejemplo, los equipos biomédicos tienen el problema de que son muy sensibles a esta condición. Ahorita se los platico así muy en corto. No sé si se han fijado en ocasiones cuando ustedes están, desde que están estando aquí en Querétaro o en sus lugares de origen, en sus casas, pues en pocas palabras, pero hay veces que como visión federal vemos que la intensidad de la luz o del brillo del foco cambia, parpadea. Eso es el flicker. Entonces, ese ruido cuando sucede, o ese fenómeno cuando sucede, tiene una frecuencia que es muy particular. Es un ruido, pero tiene una frecuencia muy particular. Entonces, bueno, es un ejemplo de que si me sucede, pues ahí no me va a servir la MD para descomponerlo. Voy a tener que ocupar otra técnica para trabajar. Bueno, esto en sí son las desventajas de usar la EMD. Y yo agregaría otra, ¿sí? Conforme yo esté graficando más veces, o conforme yo ejecute este promedio más veces, voy a tener diferentes IMFs. No todas me van a coincidir. Entonces, perdón, a lo que quiero llegar con esto es que también una desventaja que tiene la AMD es que yo voy a tener una mayor cantidad de ruido, perdón, una mayor cantidad de IMFs generadas por descomposición en conjunto total. Entonces, quizá eso, otra vez, si tengo estoy limitado, va a ser un problema. Bueno, y esto es parte de lo que vamos a hacer como laboratorio el jueves. ¿Sí? Aquí ustedes quiero que me digan qué ven en el recuadro que dice Signal. ¿Qué pueden observar? Así es. De hecho, técnicamente, este, la señal empieza con un ruido cero y conforme pasa el tiempo, ese ruido comienza a crecer y se llega a ser un punto bastante intenso. Entonces, bueno, como siempre, y esto pensemos, por ejemplo, que lo podemos considerar en un equipo de electromiografía o en una señal de electromiografía, donde tenemos a nuestro paciente, este, estamos monitoreando alguna parte de la señal. Vamos a pensar que estamos monitoreando una parte del tronco. Y bueno, justamente, si él se empieza a sudar o empieza a respirar, pues al inicio no va a haber ruido. Conforme se empieza a sudar o empieza a moverse, pues va a empezar a meterse esa componente. Es nada más para poner un caso. Perdón. Entonces, ya que hicimos, o ya que tenemos esta señal, bueno, se fijan, básicamente voy a hablar de lo que hemos visto hasta ahorita, que es la descomposición empírica de modos. Bueno, empezamos a sacar el ruido de la señal, lo cual es bastante bueno, es lo que nosotros queremos, pero quiero que me digan qué pasa en la IMF4 y en la IMF5. ¿Sí? La base es una onda senoidal, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué observan ahí? ¿Qué pasó? Se partió en dos, ¿no? La IMF4 sacó un pedacito de la señal y la IMF5 sacó el otro pedacito de la señal. ¿Es bueno? No, porque a mí me interesa que la componente salga como una sola. Hagan de cuenta que están partiendo un pastel. Sabe sabrosa la rebanada partida, pero
sabe mejor si sale entera. Entonces, sobre todo cuando estamos trabajando nosotros, ahorita porque conocemos la señal sintética, pero cuando estamos trabajando la señal, por ejemplo, de electrocardiograma, si se parte, pues eso va a ser un problema. No es algo que me interese que me suceda porque no tengo forma de saber qué sí, qué no es, qué sí es ruido y qué no es parte de la señal descompuesta. Entonces, reitero, eso va a ser un problema. Ahora, ¿qué diferencia observan en este lado? Aquí lo promedié 100 veces. ¿Qué diferencias observan particularmente en la IMF5 de una y de la otra? Así es. De hecho, en esencia, no se partió. Cambió la amplitud, salió modulada por el ruido, pero salió la componente en una sola IMF. Entonces, esa es la parte principal que a mí me sirve. Reduje el mode mixing. Dudas, preguntas, comentarios, algo que hasta ahorita no se haya entendido. De mi parte no, profe. Perfecto, Todo bien, doctor. perfecto. Entonces, reitero, esta fue lo mejor sí, pero bueno, se va a tardar más, se los tengo que aclarar, se va a tardar más. Siguiente idea que son, decir que vamos a hacer 2 ideas. Hay más, esta técnica, pues como es bastante sencilla de implementar, tiene muchas variantes. Pero la siguiente que tenemos se llama descomposición empírica por modos por conjunto asistido o por sus siglas en inglés CMDAN, ¿sí? La idea principal es que basa a los autores, de hecho esto lo planteó un equipo de Argentina, o sea, como tener una Argentina como base, una persona de Argentina como base de ese equipo, es que yo puedo, si agrego una cantidad de amplitud variable de ruido, voy a generar más IMFs, ¿sí? Pero si sumo la idea, pero si yo al final, al momento de que busco algo, y aquí antes de pasar esta parte, espero que sea un poco más evidente, o si no, espero que ahorita me la tomen, o la puedan ver, reitero, evidente. Si hacemos la suma de todas las IMFs, qué creen que pase? Si creen que el resultado de hacer la suma se parezca a la señal original, ¿Debería? Sí, sí debería. Tú dijiste la palabra clave, debería. No tengo la certeza, diría el dicho, no tengo la certeza, tampoco tengo no tengo pregunta, no tengo dudas o algo así decía. No tengo la certeza, pero debería atender. Bueno, lo que plantea esta técnica es que pueda garantizar una reconstrucción perfecta. Y si garantiza una reconstrucción perfecta, tal vez en ese momento también voy a disminuir la posibilidad de que se produzca la mezcla de modos. Entonces, para poder hacer esto, lo que dice la técnica es, dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no ahora, en vez de le agregues el ruido a toda la señal, ¿por qué no le agregas el ruido a cada componente? Y tal vez ahí tienes más suerte y no, reitero, no generas tantas IMFs espurias o IMFs que no tienen sentido físico porque son puro ruido. Entonces, la idea principal es esta. Tengo mi señal original, de mi señal original le aplico la AMD y a las primeras descomposiciones o a las primeras IMFs que dé la AMD, entonces ahora sí, a cada una de ellas le agrego ruido. ¿Sí? Y ahora este ruido lo voy a ejecutar hasta cientos veces, se van a ejecutar sobre cada IMF. Entonces, ¿qué va a pasar al final? Bueno, pues, se fijan, cambió el detalle porque no se le agregó esta parte, se lo agrego cada descomposición. El problema está en que me voy a tardar todavía más tiempo porque se lo tengo que agregar a cada IMF que obtuve de la primera descomposición original. Entonces, esto sí tiene mejoras, sí saca, sobre todo menos IMFs, y sí se mejora un poco la cantidad de ruido, de descomposiciones que se agregan, pero como todo, a costa de que esto se tarde muchísimo. Si la técnica esta, la EMD, se tarda, por ponerles un número, 15 minutos, la CMD se va a tardar probablemente el doble o el triple o el cuádruple de tiempo. Me ha tocado estar con compañeros de ustedes que me platican que se llega a tardar
esa máquina era muy especial, era aguantadora, pero se tardó casi 4 horas en analizar una señal de 20 segundos. No, es cierto, fue de como de 4 minutos. Eran como 4000 muestras. O sea, pesada no estaba, pero sí llega a tardar. Entonces, es algo que se tiene que tomar en cuenta, ¿sí? Ventajas sobre la principal es que disminuyo la cantidad de IMFs, la cantidad de IMFs que obtengo. Sigo respetando la idea de la AMD. La señal no tiene un modelo matemático. El problema es que requiero mucho tiempo para obtener las descomposiciones. Y 2, es que si hablo de la cantidad de recursos ocupados, va a seguirse tardando más, o se tarda todavía más que la AMD, que la EMD, ¿sí? Entonces, haciendo una analogía, la más rápida es la AMD, la segunda más rápida es la EMD, y la tercera va a ser la CMD. Esas 3, bueno, en ese orden, pues, es el orden de ejecución, el orden en la rapidez en la que se ejecuta la técnica, quiero decir. Pero bueno, sí tienen sus ciertas mejoras. Obviamente, para poderlas plantear, pues necesitamos trabajar con algunas señales interesantes. Y nada más ahorita para ponerla como referencia, aquí en pantalla ven, por ejemplo, esta señal que es un impulso, una delta de Dirac. Vamos a pensar que a mí se me ocurre descomponerla. En el caso de la EMD, obtuve 12 descomposiciones, 12 IMFs. Con el caso de la CMD no obtuve 12, obtuve 8 y mi residuo. Entonces, eso ya es algo menos sobre todo, a lo mejor no la parte de la descomposición, pero sí la parte del procesamiento de la señal. Perdón, que consiste en buscar características, a lo mejor ahí sí me va a servir, me va a ser de utilidad. Entonces, bueno, estas dos mejoras, dos técnicas son la parte son las más usuales, la verdad, las más usadas de la familia de la AMD. Como les decía, hay más, pero ya están muy particularizadas a ciertas aplicaciones. Igual, quizá nosotros en su momento, cuando hagamos un análisis más extenso de las señales que trabajamos, pues a lo mejor nos damos cuenta que cumplen con cierta regla y pudiéramos proponer una mejora de la AMD, pero aplicada a señales fisiológicas. Obviamente tendremos que seguir procesando para darnos cuenta, pero no les digo que no, sí se puede hacer. Y bueno, como les decía, esta parte es la que nos interesa revisar, ya ahora sí de toda la familia de la AMD. Hasta ahorita de esta parte, dudas, preguntas, comentarios, algo que no se haya entendido. De mi parte no, doctor, todo bien. Perfecto. Bueno, entonces les decía, esta parte es lo que me interesa ver ahorita. Ahora sí ya, antes de dar por concluida nuestras actividades del día de hoy, 3 cuestiones rápidas. La primera es cierto, tenemos programado o tenemos habilitado un salón en el horario allá arriba, pero yo les quiero preguntar, ¿se les facilita más a ustedes estar allá arriba o el jueves después de mi clase tienen otras actividades que les facilita estar más cerca, se les complica, se les facilita más estar abajo? Primer punto, díganme esa parte, ¿qué se les facilita más? ¿Estar arriba o abajo? Muy bien, De mi parte también. También a perfecto. mí, Porque profe. también. A todos, Igual a mí. excelente, excelente. Entonces, bueno, voy a pedirle a Vanessa, hablar con Vanessa que vamos a estar trabajando en el laboratorio. Obviamente, pues en el laboratorio no hay tantas bancas para sentarlos a ustedes, pero tenemos un salón enfrente, a esa hora no está ocupado, entonces podemos ir sin ningún problema a estar en el salón y ya cuando tengamos que estar en el laboratorio, pues nos pasamos al laboratorio a hacer las prácticas. Muy bien, ese era el primer punto. Y el siguiente es, este, después de mi clase tienen idioma directamente para calcularle más o menos y ponernos de acuerdo si empezamos pues ahora sí que a las 7 para que se salgan más temprano o qué tienen después de mi clase el jueves. Yo tengo libre, profe. O sea, sí tengo libre. Perfecto. Yo tengo clases hasta las 10, de 10 a 12, y de 12 tengo idiomas hasta 12:30. ¿De 10 a 12 subes al aeropuerto a tomar tu clase o ese día va a ser No, pues ambas clases son totalmente virtuales. excelente? Bueno,
Entonces, muy bien. Sin temor, bueno, por favor, como les digo, si me equivoco, corríjanme. Entonces, si les parece, podemos empezar para adelantarnos y digo, para hacer práctica y después ir al laboratorio y plantearles la idea general que tenemos. ¿Les parece? Empezamos 15 para las 8. En este caso, nos vemos en el tercer piso del biotecnológico, donde estuvimos ahí en la parte de instrumentación, en ese salón, y de ahí, bueno, ahí nos vemos y de ahí nos desplazamos rápidamente a nuestro salón, que podemos tomar ahorita para ver la parte del laboratorio, ver la parte explicativa con código ya proyectado en pantalla como usualmente lo haríamos, y después nos pasamos al salón al laboratorio para plantearles la idea de trabajo principal del semestre para irlo, ya empezarlo a aventajar. ¿Qué les parece la propuesta? Perfecto. A mí también, doctor. Excelente. Muy bien. Pues entonces, estos eran los 2 puntitos que quería trabajar con ustedes. Entonces, si no pasa otra cosa, si no sucede otra cosa, y no tenemos ninguna adecuación de emergencia, que yo no creo que vaya a pasar, pero bueno, nos dejamos la puerta abierta. Pues esto era lo que teníamos que revisar de teoría con ustedes el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias por haberse conectado y nos estamos saludando el día jueves en persona en el tercer piso del Parque Biotecnológico al 15 para las 8. De acuerdo, doctor. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Yo pongo el café para que se lleven su termo. Gracias, De acuerdo, profe. profe. Gracias. Buen día para todos, cuídense. ¿Sí? No, ahorita nada más su computadora. Ya justamente el jueves platicamos y les doy la idea que traigo. Gracias a ustedes, bonito día, cuídense, suerte en sus actividades. Gracias, doctor. Gracias, doctora.